vamos a revisar cómo es el control de múltiples servomotores desde los autómatas programables, o sea, cómo manejar múltiples servomotores con el autómata programable. Entonces, hay una cuestión importante, ¿sí? Y es la siguiente. Vemos que el autómata programable por cada salida, ¿sí? Puede manejar un servomotor. ¿Eso qué quiere decir? Que en principio el autómata programable podría manejar hasta 8 servomotores, ¿sí? Y, o sea, ¿basado en qué? En que lo que decíamos, en cualquiera de las tareas se le envía la orden al sistema operativo, se le manda a decir al RTOS, ¿sí? Se le manda a decir por cuál puerto y con cuánto porcentaje y con qué lógica debe manejar los servomotores. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Que en cada salida iría conectado el control hacia un servomotor. ¿Y por qué esto es posible? Esto es posible por lo siguiente. Hablábamos de que existe, mirando en el tiempo las órdenes, entonces cada 20 milisegundos se le manda un pulso con un ancho de pulso entre 1 y 2 milisegundos, se le envía un pulso a un servomotor en particular. Entonces digamos que aquí le estamos enviando al servomotor que está conectado en la salida Q0. Entonces el periodo que hay entre los dos, de enviar el pulso y volverlo a enviar, es de 20 milisegundos. Y el valor máximo del pulso que se manda es de 2 milisegundos. De tal forma que si luego enviamos un pulso a otro servomotor inmediatamente, entonces pasarán otros 2 milisegundos. Y eso, entonces, el sistema operativo es el que se encarga de enviar esos pulsos sincronizados. O sea, primero envía para un servomotor, luego le envía el del otro, y así sucesivamente, luego le envía a un tercer motor, ¿sí? Y así le está enviando a cada uno de tal suerte, ¿sí? Sí, después de haber enviado a los 8, han pasado alrededor, ¿sí? Cuando ya le envía al último, ¿sí? Servomotor, ¿sí? Entonces, el que corresponde a la salida Q7, por decir algo, han pasado en total 2 por 8, ¿sí? O sea, este tiempo total, ¿sí? La sumatoria de todos los periodos es igual a 2 por 8 igual a 16 milisegundos, ¿sí? Entonces se queda 4 milisegundos sin enviar nada y luego vuelve y le empieza a enviar a los demás. Entonces, miren qué interesante, le envía a cada uno, ¿sí? Entonces de esa forma le está enviando a los 8 y luego espera 4 milisegundos y vuelve y le envía a cada uno. Entonces les está enviando cada 20 milisegundos que corresponden a una frecuencia de 50 Hz. O sea, cada 50 veces por segundo le está refrescando la información a un servomotor. Entonces ahí vemos el concepto, ¿sí? De por qué el autómata programable puede manejar hasta 8 servomotores y eso le permite hacer controles complejos. Por ejemplo, podríamos estar manejando una robótica desde el autómata programable. Entonces, vamos a mirar un ejemplo de cómo se puede utilizar esa facilidad que tiene el autómata programable. Y es un sistema de ventilación, ¿sí? O sea, manejar las ventilas o las paletillas de un sistema de ventilación independientemente. ¿A qué se refiere? Si tenemos un aire acondicionado con una salida tipo cassette externa, o sea, si nosotros miramos hacia el techo, vemos que muchos aires grandes centralizados, tienen arriba unos sistemas que son como más o menos así, por donde sale el aire, ¿sí? En diferentes direcciones, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de un sistema que tiene básicamente dos salidas de aire, no pongamos cuatro, sino dos direcciones, ¿sí? Y entonces tiene salida hacia un área 1 y hacia un área 2. ¿Cuál es muchas veces el inconveniente cuando se utiliza que la misma regulación, el mismo aire sale para los dos lados? Que si por decir algo, el termostato está aquí en el área 2, ¿sí? O el detector de temperatura está en el área 2. Entonces, regulan el aire, le dan la orden para que esté a tantos grados, es decir, necesitamos que esté a 20 grados centígrados. Entonces,
de pronto, ¿sí? Por alguna causa, ¿sí? Puede ser porque hay una ventana cerca y le está cayendo el sol a ese sensor, entonces empieza a calentarse y entonces dice que puede llegar a decir que está muy caliente y el aire empieza a bajar más la temperatura hasta lograr que este sensor esté a 20 grados, pero cuando este sensor está a 20 grados, estas personas aquí pueden estar, digamos, a 16 grados muertas de frío. Entonces, ese es un primer inconveniente que se puede presentar. Otro inconveniente es que el aire acondicionado, ¿sí? Influye sobre una variable subjetiva que es el confort. Entonces, eso quiere decir que no todas las personas lo sienten de la misma forma. Entonces, puede ser que en el área 2 hay personas muy friolentas, ¿sí? Y en el área 1 hay personas que no son, que antes al contrario mantienen incendiadas o mantienen con mucho calor. Entonces, ellos van a tratar de bajar la temperatura dicen 20 grados no sirve, eso no enfría nada, entonces la bajan a 16 y entonces los del área 2 que son violentos están recibiendo una temperatura de 16 grados y eso los incomoda, o sea, les crea el efecto contrario de lo que debería crear el aire acondicionado, que es crear confort. Entonces vamos a hacer una solución donde hay dos grupos de salidas. Unas, vamos a llamar, unas ventilas, llamémoslas VEN 1, ¿cierto? Y unas que se van a llamar las VEN 2, ¿sí? Y vamos a tener dos termostatos, ¿cierto? O sea, la temperatura 2 y otro que me determine la temperatura, o no digamos termostatos, sino en este caso serían sensores de temperatura. Uno que me muestre la temperatura 1 y otro que muestre la temperatura 2. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Que va a abrir más o menos, ¿sí? Las compuertas o las paleticas, las ventilas, las va a abrir más o menos dependiendo de la temperatura que haya en el área que está siendo eh, cubierta por la salida de ese aire frío, ¿sí? Entonces, para ello tenemos el siguiente montaje. Tenemos un automata programable AMP1E alimentado de una fuente de alimentación, en este caso de 12 voltios, ¿sí? Y a través de una fuente de 5 voltios o de un regulador se alimentan dos servomotores y se alimenta el común de las salidas del autómata que sale hacia la señal de los dos servomotores, para darle orden a cada servomotor que opere independientemente. Sabemos que cada servomotor debe tener su respectivo pull down, ¿sí? Por efectos de que estos servomotores solamente reciben señales push-pull, ¿sí? Entonces, el 5 voltios entra al común de las salidas del autómata programable y por cada salida salen la modulación de pulsos en PWM de 50 Hz hacia los respectivos servomotores. Vamos a tener una señal, ¿sí?, de entrada al autómata programable que le dice cuándo está operando el control y cuándo no está operando, que lo vamos a llamar RUN. Y vamos a tener las dos detecciones de temperatura, la temperatura 1 y la temperatura 2. Y al autómata programable van a llegar un set point 1 y un set point 2, ¿sí? Bien sea desde una HMI, desde una comunicación con teléfonos móviles o desde un SCADA determinado. Entonces, vamos a tener esos elementos. Entonces, vamos a ver cómo vamos a manejar dos controles en un solo programa. Para ello, vamos a crear una nueva aplicación y vamos a tener la orden general que deseamos, que se llama run, ¿sí? La temperatura 1, la temperatura 2, el set point 1, set temperatura 1, el set de temperatura 2 y vamos a tener la acción de control 1 y la acción de control 2. Ahí tenemos las dos acciones de control y finalmente vamos a tener el servo 1 y la salida hacia el servo 2. Entonces, de esa forma vamos a tener las señales necesarias. Ahora conectamos las entradas a la tarea, directamente clic sobre la bornerita de la entrada
y clic sobre la tarea y de esa forma quedan conectadas. Y creamos las 3 salidas que nos faltan para conectarnos desde la tarea hacia las diferentes variables de salida, tanto salidas físicas como salidas hacia variables internas. Entonces ahí tenemos las conexiones del control. Entonces aquí es importante considerar algo. Como los dos controles van a trabajar independientemente, cada ventila va a trabajar independiente a la otra, no sería bueno ponerlas en la misma tarea. Por lo tanto, una recomendación es no trabajar los dos controles en la misma tarea, o sea que retiramos todo lo que tenga que ver con la tarea 2, ¿sí? Con la temperatura 2, lo quitamos del control. Y también con respecto a las salidas, también debemos hacer lo mismo, ¿sí? Entonces dejamos controles simples. Entonces tenemos la orden de run, la temperatura 1 y el set de la temperatura 1, el servo 1, la acción de control 1. Entonces vamos a hacer el control solamente sobre una de las temperaturas, ¿sí? Esto con la finalidad de no hacer una secuencia muy compleja. Si hiciéramos todo en uno solo, entonces tendríamos un programa con demasiados estados porque estaría controlando en un caso uno, en otro caso otro, ¿sí? Es mejor en este caso, aunque podríamos, dado el caso para un control muy simple, tenerlo en la misma tarea, es más recomendable hacer dos controles independientes. Y decimos que cuando la orden run sea on, va a estar operando, y cuando la orden run deje de ser on, agregamos un origen. Entonces, cuando run esté en el valor off, estado lógico off, entonces vamos a dejar de operar. Entonces, de esa forma opera. En este estado, que es el estado que llamamos controlar, en ese estado vamos a colocar la función de control, tal como lo hicimos la vez pasada, que usamos una función de control proporcional y vemos que la salida va a ser hacia la variable acción de control. El set point es lo que llamamos el set de temperatura 1 y la medición es la temperatura 1. Pero aquí hay una cuestión importante. ¿Cuál es? Es la siguiente. Como el control trabaja al contrario, o sea, como así que al contrario, entre más temperatura haya, más debe ventilar y no al... sí, si fuera un control de temperatura, de calentamiento, a menor temperatura debe calentar más. Y aquí decimos a mayor temperatura debe enfriar más. Por lo tanto, tenemos un control que tiene sentido contrario. Por lo tanto, la estrategia puede ser que intercambiemos, ¿sí?, las posiciones del set point y de la variable medida. Entonces, ponemos donde iría el set point la variable medida y donde va la variable medida ponemos el set point para que el error me quede en sentido, ¿sí? En el sentido de la acción de control. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que entre más positivo sea el error, ¿sí?, mayor acción de control, y va a ser más positivo cuando la temperatura es más alta que el set, ¿sí? Entonces más tenemos que hacer acción de control. ¿Para qué? Para que esa temperatura se baje. Entonces, esto es una estrategia. Entonces, intercambiar en la función de control proporcional, intercambiar la variable medida y el set point. Decíamos que cuando esté en reposo, ¿sí?, generalmente en reposo, la salida debe estar enviando, ¿sí?, hacia el servo que esté en la posición 0 para que esté completamente cerrado, y particularmente al servo 1. ¿Sí? Entonces aquí ya está en reposo, va a estar cerrada la ventila porque va a estar en la posición 0. Y ya luego, cuando es hora de controlar, es el control proporcional el que nos va a decir en cuál posición, ¿sí?, va a estar el servo. Entonces el servo, ¿sí?, con lógica 1, y la posición la seleccionamos, ¿sí?, sobre el valor 0 que aparece entre las comas, elegimos la acción de control. Entonces, en el control proporcional fue que hicimos el cambio, ¿sí? Hicimos la estrategia de intercambiar el set point con la variable medida para que siempre el error, ¿sí?, quede en el sentido de la acción de control. O sea que entre más alta esté la temperatura, más nos debe abrir la ventila para que entre más aire, y la temperatura entre más bajita, esté más cercana al set point, ¿sí?,
entonces debe ir cerrando la ventila para que entre menos aire. Entonces, esa es la forma, digamos, de controlar en ese caso. Y ahí tendríamos ya el control proporcional simple para la primera. ¿Cómo lo hacemos para la segunda? Entonces, la estrategia es grabar el programa, conectarse al autómata, grabar el programa, ¿sí? Y tan pronto como ensayemos que funciona muy bien esa ventila, vemos que trabaja muy bien, entonces en ese caso ya procedemos a crear la segunda, no crear la segunda antes de haber ensayado muy bien la primera. Entonces venimos y usamos la orden de clonar la tarea. Al clonar la tarea nos sale una segunda tarea de control, ¿sí? Y a esa tarea tiene conectados la temperatura 1, ¿sí? El set point 1 y tiene desconectados las salidas. Entonces, ¿qué hacemos? Ya el run lo dejamos para esa tarea, pero en lugar de la temperatura 1 va a usar la temperatura 2. Entonces, conectamos la temperatura 2 y entonces ya deja de estar conectada la temperatura 1 y empieza a estar conectada la temperatura 2, ¿sí? Entonces ahí tenemos ese, entonces la temperatura 2 ya está conectado y el set point, en lugar de estar conectado al set point 1, llevémosle el set point 2, entonces en lugar de estar conectado al set point 1, le llamamos el set point 2, entonces ya tenemos conectadas las entradas, run, temperatura 2 y set point 2, y en lugar de conectar el servo 1, le conectamos el servo 2, y en lugar de conectar la acción de control 1, llevamos la acción de control 2. Cuando entremos y miremos cómo quedó la función internamente, vamos a ver que trabaja con el run, pero observen aquí que en lugar de estar enviando órdenes al servo 1, ya se la está enviando al servo 2. Y la acción de control, ¿sí? Trabaja con la acción de control 2, la temperatura 2 y el set point 2. Ya aquí le ponemos la acción de control si es distinta a la de la otra tarea. Y el quit servo, la función de enviar hacia el servo, miren, envía hacia el servo 2 desde la acción de control 2. O sea, miren qué interesante este concepto. Creé una tarea, la ensayé completamente, vi que no tenía problema y la cloné, le hicimos clonación y al reconectar las variables, toda la lógica interna toma los nombres de las variables que le hemos conectado. Entonces es una forma muy efectiva de crear programas múltiples.